Perdonar. Perdonar sin que te pidan perdón. Esta para mí es la segunda base para ir alcanzando la vida de tus sueños o por lo menos una vida más tranquila. Hoy voy a abrir mi corazón y contarte una de mis heridas más profundas. Cuando yo tenía 5 años, fui víctima de un intento de abuso sexual. Por misericordia de Dios, no se consumó el hecho. Pero desde ese momento, mi vida o lo que conocía de ella cambió mucho, llenándome de un miedo que paralizaba todo mi cuerpo. Recuerdo ese día y es inevitable contener cómo mi corazón late agitado con toda clase de pensamientos y emociones. Y mis ojos no demoran en llenarse de lágrimas. Este suceso en mi vida ha sido muy doloroso, pues aún no comprendo la razón de esa vivencia. Hasta hoy sigo teniendo miedo y marcas a pesar de haber pasado más de 20 años. En verdad, me jodió la vida ese ser humano. Así lo he sentido por muchos años, porque no era un desconocido. Era alguien quien en momentos atrás me hizo reír, jugaba conmigo, hasta me regalaba chupetas, bianchis y goodies. Era alguien cercano a mi hogar, a mi mamá, era del barrio, era alguien que supuestamente me quería. Y uno de verdad nunca espera que quien te quiera te lastime. Pero yo a mi corta edad tuve que crecer con una realidad que muchas veces tus mayores dolores te van a llegar de las personas que más cerca a ti están. Yo crecí con la desconfianza que nadie realmente me quería de verdad, solo mi abuela materna, mamá Evarista. Pero ella me dejó solita a los 12 años porque un monstruo llamado cáncer se la llevó. Y yo me quedé sin mi refugio de amor, de mi amor seguro. Y pues la vida me obligó a continuar creciendo hasta el día de hoy. Y le doy gracias a Dios por permitirme vivir aun cuando yo solamente quería irme. Yo ya muy pocas veces tengo pesadillas con ese capítulo de mi vida. Con su horrible voz diciéndome mientras tenía su mano en mi boca, si dices algo, te voy a hacer cosas peores. Yo no sabía que eran cosas peores, pero sí sabía que lo que había pasado no era bueno. Porque mi mamá y mi papá siempre me dijeron que nadie podía tocar mis partes íntimas. Y si alguien lo hacía, yo debía gritar y luego decirles. Pero yo grité, pero nadie me escuchó. Y luego yo no tuve el valor para hablarles, para contarles lo que me pasó. Y debía seguir viéndolo, estar bajo su mirada, con mucho miedo. Y ahí empezaron mis primeras clases de supervivencia. Luego de un tiempo, Dios me mandó un ángel, a quien titulé mi héroe, mi hermano William, porque con su nacimiento disminuyeron significativamente las visitas a esa casa. Y cuando iba, no estaba sola.
estaba con William, a quien en teoría yo cuidaba, pero su presencia ahí era él quien me cuidaba a mí. Hasta que un día nos mudamos del barrio, gracias a Dios, y las cosas empezaron a cambiar un poco para mi tranquilidad. A pesar de haberme ido de el barrio Schiller, conocido como Los Babillos en PB High, no sabía que Dios también me había preparado para enfrentar otro tipo de situaciones en ese mismo entorno, porque a nosotros, por lo menos en los pueblos, estamos muy acostumbrados a que nos manden a la tienda a comprar cualquier cosa que se necesite, desde un tomate hasta una compra grande. Y yo tenía aproximadamente como 8 años, quizás 3 años después, 8 años, 9 años, todavía estaba en primaria. Y ahí empecé a experimentar en ese otro barrio acoso sexual por un niño que debía tener entre 14 y 16 años. Y no podía literalmente salir de mi casa con la confianza de que todo iba a estar bien. Y me correteaba, me molestaba, pero en ese momento era tanto el acoso que sí pude hablar y mi papá sí me pudo defender. Luego también me mudé y las cosas cambiaron mucho, mucho, mucho referente a esos entornos. Recuerdo que desde ese momento que mi papá se enteró, fue a la casa de ese muchacho, puso un alto, me sentí muy protegida, me sentí feliz, pero aún no tenía el valor para contarles lo que había sucedido hacía unos años atrás. Y pasaron 12 años después, aproximadamente, cuando encontré el valor para contarles, ya que en ese momento de mi vida estaba iniciando la universidad y tenía que empezar a relacionarme con un mundo nuevo yo sola. Y yo tenía miedo. Evidentemente era una casa nueva, en una ciudad que aunque conocía, no la conocía sola. Era que debía tomar un transporte público sola, rodeada de muchos hombres que no conocía. Si tomaba un taxi, iba sola con un señor que no conocía. Eran compañeros nuevos que no conocía. Todo en mi cabeza representaba peligro. Todos esos pensamientos representaban peligro, representaban mucho miedo. Pero normalmente todo eso siempre estaba en mi cabeza, porque yo nunca lo decía. ¿Quién se podía imaginar que tendría tanto miedo, que me consumía por dentro, sentía que me consumía la vida? Siempre me mostraba fuerte y muchas veces dura a quien nunca le gustó que la vieran llorar en público, porque inmediatamente se sentía vulnerable y su pensamiento era que al mostrarse vulnerable corría más peligro. Ya de por sí mi contextura y mi altura eran suficientes. Yo en el momento de hablar con mi familia no recibí el apoyo que esperaba. No los juzgo,
porque, pobrecito, nadie está preparado para escuchar que su hija pasó por algo así y quizás cualquier acción que ellos desearan hacer por rabia, por dolor, tendría consecuencias para mi vida y la vida de mis hermanos en ese entonces. Así que nada, la vida me obligó a continuar, llena de muchos sentimientos, pero siempre teniendo el deseo en mi corazón de ser feliz y que algún día las cosas cambiarían. En 2020, con todo lo del COVID, yo inicié a tener muchos ataques de ansiedad. Sentía que mi vida era como un volcán, podía estallar en cualquier momento. Me sentía tan cargada, tenía muchas pesadillas con ese momento y otros más de mi vida. Me sentía agotada porque también recibía noticias no tan buenas a nivel de mi salud. Y en todo ese proceso yo sabía que necesitaba hacer algo, pero de verdad no sabía qué era. Yo sabía que uno siente cuando en la vida necesita un cambio y los cambios normalmente traen mucha evolución. Cuando son cambios positivos para tu vida, aún más. Y yo hacía el rosario, como me decía mi mamá, le oraba a la Virgencita, pero no, yo no sentía alivio. En esos últimos meses del año, tuve la fortuna de conocer a alguien y en su entorno, una señora muy amable me regaló un libro que se llama ¿Cómo sanarte cuando nadie más puede hacerlo? Mi interés por leerlo resuena precisamente por el nombre. Yo quería ser sana, yo quería sentirme bien, pero nadie lo podía hacer por mí. Yo sentía que no existía nada que pudiera hacerme sentir bien. Y la curiosidad me llevó a leer ese libro. Y ese libro fue una gran bendición en mi vida, porque me llevó a comprender muchas cosas, pero también me abrió la puerta que necesitaba para comenzar a cambiar mi vida. Y era el perdón. Yo no lo acepté enseguida. Tuve mucha rabia y me decía, pero ¿cómo es que voy a perdonar a alguien que me hizo tanto daño? Y él ni siquiera me ha pedido perdón. Él ni siquiera se avergüenza de lo que me hizo. Quizás ni siquiera se acuerda. Él siguió con su vida como si nada. Y la mía la odio. Yo entré en una lucha de ego, de orgullo, de ira, etc. Entonces inició el 2021 y comencé a hablar directamente con Dios. Y le hablaba con rabia. Y le decía por qué yo tenía que perdonar si yo no hice nada. Y Dios, en su infinito amor, me habló y me dijo, perdona para que seas libre. Y Dios tiene maneras de cautivarnos tan lindas. Y por lo menos a mí, Dios me habla siempre como una bebé, como su niña consentida. De verdad, Dios me consiente mucho en cómo me habla, en cómo me cautiva para llamar mi atención. Y Él sabe cómo es que yo aprendo y asimilo muchas veces las cosas. Y en una de esas diosidencias, yo vi, me salió como en Facebook como una mini película y esa película llamó mi atención. Yo empecé a buscarla y esa película se llama La Cabaña. Y esa película me dio como esa claridad para poder llegar a esa libertad en mi vida. Fue una película que de verdad
tocó todas las fibras de mi ser porque esa película se trata de una historia bastante parecida. Y solo el perdón y el enfrentarse a ese momento es cuando llega de verdad la intensidad de la sanidad en tu vida, pero esa intensidad del amor de Dios abrazándote, sosteniéndote. Y eso fue lo que pasó en la mía. Y a finales de enero yo lo perdoné, llorando, de rodillas ante Dios, lo perdoné y me perdoné. Y perdoné mi entorno. Y quizás al escuchar esto se preguntarán, pero ¿cómo que se perdonó? Sí me perdoné, porque yo misma me reclamaba el hecho de no haber podido actuar de forma diferente. Yo misma me reclamaba el hecho de por qué había confiado en esa persona. Pero eran culpas o cargas que no me correspondían. Yo solo tenía 5 años. Yo no tenía herramientas para actuar de una forma diferente. Yo actué con el poco conocimiento que tenía, y el conocimiento que yo tuve era que debía gritar. Y eso fue lo que hice. Luego hablar, pero eso no lo pude hacer. Y me lastimé muchísimo por no poder hablar. Y las heridas del no poder hablar son heridas que aún siguen. Un poco menos, pero aún siguen. Y es una transformación que se va dando poco a poco, poco a poco. Y esa fue la llave para empezar a ver milagros increíbles en mi vida. Ese día inició como mi camino de libertad. Aún sigo creciendo en él, porque aún siento miedo, aún no tengo el valor de verlo sin llorar y quedar paralizada. La última vez que lo vi fue en PV High, porque pues vive en PV High, y fue en el 2022. Él es mototaxista hoy en día. Y él venía en su moto por la calle de la alcaldía. Y yo estaba diagonal a donde era la carbonera, justo en esa esquina. Y ahí me quedé, pegada en el suelo, viéndolo pasar con un nudo grande en la garganta, que quería gritar, decirle por qué me hiciste eso, pero hasta el 2022 no pude. Luego de unos minutos, entré en mí y pude seguir caminando. Y así ha ido creciendo el aprendizaje de compasión y paciencia con mis heridas, porque es un proceso y no es un proceso rápido, es un proceso que es lento, es un proceso que es un día a la vez. Y aunque yo lo haya perdonado ya más de 5 veces, con terapia, con hipnosis, con oración, sigo aprendiendo y hoy es un logro más de mi proceso hablarlo, honrando mi historia, porque hasta hoy no comprendo 100% por qué lo viví. Sí comprendo que para ser la mujer que soy hoy en día, debía pasar por ese camino. Y a mí me gusta quién soy. A mí me gusta quién he sido. Y tengo mucha fe en la persona que me voy a convertir, transformándome día a día bajo la voluntad y la mano de Dios. Por eso les digo
que avanzar y tener una vida diferente depende únicamente de nosotros. Nadie más va a abrazar tu vida y tus heridas como tú. Ese poder únicamente es tuyo. No es fácil, porque se siente como cuando te tiras una olla de aceite hirviendo encima y luego así quemándote, tienes que arrancar esa piel muerta con alcohol, pero sabes que así es la única forma de que tu piel pueda sanar y tú no te pudras con ninguna infección. Pero luego de pasarlo, empiezas a cicatrizar porque te pones cremitas que hidratan y fortalecen las capas de la piel que fueron quemadas. Y empieza a salirte una piel más linda, suave, brillante y sin tantas cicatrices. Porque ese bálsamo es bueno y agradable con la necesidad de tu piel. Y bueno, mi bálsamo ha sido Dios. Él me ha puesto esos ungüentos en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón. Llevo casi 5 años de tratamiento y ha sido un proceso muy completo porque su paciencia ha sido mi mayor fortuna. Yo le agradezco a Dios por cada persona que ha puesto en mi camino, porque por buena o mala experiencia me ha enseñado muchísimo. Y Dios es así. Dios va poniendo ángeles a la medida que tú vas creciendo. Nunca nos toca recorrer el camino completamente solos. Siempre va a haber alguien que te va a tender la mano, con la que vas a hacer clic en la vida, con la que te va a brindar una palabra de aliento en algún momento, justo cuando tú lo necesitas. Dios no está lejos. Simplemente hay que abrir los ojos y mirar un poco alrededor y vamos a sentir su presencia en nuestra vida. Y como toda experiencia dañina en tu vida, te cuesta experiencias adicionales y difíciles. Pero eso ya será en otro capítulo. Todos los aprendizajes, pero todos los altibajos que uno también tiene cuando uno no conoce el dolor que tiene, no conoce las heridas que tiene, o por lo menos las conoce, pero no las enfrenta. El versículo de esta semana está en Efesios 4:32 y dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos a otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es un versículo que habla de compasión, de bondad, de reconciliación. Reconciliación primeramente con nosotros mismos, porque así como yo me decía, él siguió su vida y yo estoy aquí paralizada todavía. No era justo conmigo, porque era mi vida la que estaba estancada en un dolor. Era mi vida la que estaba estancada en una herida. Y era mi vida quien iba arrastrando esa herida, creando más dolor en su vida. El perdón, de verdad, no es para la persona que nos hirió. El perdón es para nosotros, para poder avanzar, como me lo dijo Dios en su momento. Perdona para que seas libre. Y de verdad es lo que he experimentado hasta el día de hoy. Cada día un poco más de libertad, un poco más de libertad. Hay otro pasaje que es de los primeros pasajes que Dios también me dio muy claramente, que es Juan 10:10, que dice: el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir, mas yo
he venido a dar vida y vida en abundancia. Es uno de mis pasajes favoritos, la verdad. Y cuando dice que el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir, es el enemigo. Y todo lo que sea dolor, rencor, odio, orgullo, son sus armas. Son las armas del enemigo con las cuales te domina. Porque tú no puedes avanzar con el resentimiento. Tu vida no avanza. Tú sientes que no creces. Y aunque tu corazón se llene de tanta ira, de tanto dolor, eso es lo que das. Das rabia, das dolor, tu forma de expresarte. Y era lo que les hablaba capítulos anteriores. Uno no ve las cosas como son, sino como somos. Y todo lo que no sea bondad, no sea amor, es lo que no viene de Dios. Porque Dios es especialista en curar, porque Él es tu médico por excelencia. Él es especialista en curar la herida más podrida y más profunda que haya. Simplemente si tú te dejas, simplemente si tú reconoces que lo necesitas. Yo me dejé y de verdad he visto cambios significativos en mi vida. Uno de mis milagros que puedo decir a raíz de esa sanidad que he experimentado es que hoy tengo un hogar, hoy tengo un esposo. Y yo no hubiese podido llegar a tener un hogar si yo no hubiese sanado, porque mi corazón, a pesar de que aún no está 100% listo para dejarse amar, Dios ha puesto un hombre con paciencia, perseverante y compasivo para con mi vida. Quiero hacer para finalizar una oración porque no sé qué puedas estar pasando o qué heridas tengas en tu corazón que quieres soltar, con las cuales te quieres hacer libre y aún no has podido o aún no conoces la señal o no habías recibido la señal para avanzar en ese camino de sanidad. Y te quiero decir que Dios te dice esto. Yo te puse nombre desde el vientre. Te separé con un propósito mayor. No eres el resultado de una casualidad ni de una historia rota. Eres la respuesta a una generación que necesitaba ver luz en medio de la oscuridad. Tu diferencia no es un error. Tu sensibilidad no es una debilidad. Tu intensidad no es una exageración. Es señal de que cargaste un fuego que no todos entienden. Has llorado en silencio porque sientes que nadie ve lo que tú ves. Te han traicionado porque tu luz incomoda. Te has escondido porque el rechazo dolía más que la soledad. Pero yo te puse ahí. Cada lágrima. Te quebré para formarte sin mezcla. Te probé para confiarte peso eterno. Tú no fuiste llamado a encajar, sino a construir. Tú no estás aquí para repetir lo viejo, sino para profetizar lo nuevo. Tú no eres esa persona que se calla por paz. Tú eres quien habla porque hay una guerra en el espíritu. Hoy yo te recuerdo tu diseño. Eres amada, eres escogida, tienes visión, tienes discernimiento, tienes palabra, tienes poder y tienes voz. No temas a lo que perdiste. Fue parte del precio para que puedas pararte con autoridad. No te limites por lo que te dijeron. Tú no perteneces a los hombres. Tú me perteneces a mí.
anímate. Y esto es una frase que yo me digo cuando estoy en un momento de dificultad y no sé cómo hacer. Y lo primero que me digo es, bueno, al toro hay que tomarlo por los cachos, a ver qué es lo que es. Entonces, hoy párate frente a ese toro que tienes, que es una bestia enfurecida, que siente que te puede derribar. Y párate enfrente y dile, yo hoy te enfrento. Yo hoy me hago responsable de mi vida, de mi salud, de mis pensamientos, de mis heridas. Y te voy a enfrentar, porque yo no estoy sola. Yo no estoy solo. Yo tengo a un Dios tan grande y poderoso que va a respaldarme en todas las acciones que de hoy en adelante voy a realizar en mi vida. Y bueno, esto no se trata de mí, se trata de lo que quiero dejarle al mundo.